Gente, quiero reaccionar antes de irme. Me queda media hora. Y quiero reaccionar a este video de Milei. Y les explico el por qué. Este video de Javier Milei con Tucker Carlson. Penin Jr., gracias por esa suscripción con Prime. Este video de Javier Milei con Tucker Carlson se ha convertido en la entrevista política más vista de todos los tiempos. Ya estaba cercano a los 400 millones de visualizaciones. De hecho, superó a Trump, pero por mucho y de lejos. Y creo que Argentina puede hacer una grandísima diferencia. Por eso quiero reaccionar a esta entrevista, me pareció bestial, magistral, y dije, che, pues me gustaría que los chicos vieran esto, me gustaría que lo vieran, a ver qué les parece. Vamos para allá. We're in downtown Buenos Aires, the capital of Argentina. This was once about 100 years ago, one of the richest cities in the world, and you could tell as you walk. Argentina hace 100 años tenía un PIB per cápita comparable al de Estados Unidos, para quienes no lo sepan. Era un país que estaba en su pico de crecimiento, por eso tantos europeos emigraron a Argentina. Por eso la mayoría de los argentinos, de hecho, pues, tienen descendencia europea, igual que los uruguayos. Walk around the faded grandeur of a once great city, but this is now a Qué gracioso, ¿no? Que antes los europeos eran los que emigraban a Latinoamérica, boludo. Es increíble lo que el socialismo le hace a un continente. desperate country. Its economy is in shambles, has been for a long time. Argentina famously defaulted on its debt more than 20 years ago. But now hyperinflation has made this country genuinely desperate. You see, when you have dinner here in restaurants and people pull out bricks of local currency, the peso, to pay, it feels like Weimar. ¿Cuántas visitas tiene? Buah, no lo sé. ¿La pueden buscar ustedes? Para no tener que buscarlo yo ahora mismo. Tenía, creo que la última vez que miré, 365, pero la última vez que miré fue el viernes y hoy es domingo. 365 millones. Casi 400 millones me ponen por ahí. Dicen que tiene 390 millones, me ponen, casi. 380 me ponen otro. Bueno, anda por ahí. Es la entrevista más vista en la historia de Twitter, boludo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, el Twitter es Tucker Carlson. Lo pueden buscar en el Twitter de Tucker Carlson. Ahí lo pueden buscar. Es una barbaridad, es una locura, boludo. Es una locura. Es una barbaridad. Zimbabwe, but it's not. This is a developed country that's moving backwards at high speed. And because of the frustration that has built up among the population, particularly among poor people, a man called Javier Milei is poised to become its next president. He's a former soccer star, a goalie, a performer in a Rolling Stones cover band, and a libertarian economist. He's not a libertarian in the traditional American sense. He wouldn't fit into the Cato Institute, which has attacked him for liking Donald Trump too much. He's a libertarian in the traditional sense. He believes people should have the maximum amount of freedom they can be given, which is a lot, much more than they now get in Argentina. He has moved from basically nowhere in the last several years to become maybe the most famous person in this country. The election is next month in October, and once again it seems like he's like ¡Vamos, Argentina! ¡El mes que viene! the reception he's gotten El from mes the que press in the viene West, estamos particularly the ahí. United States. The New York Times, the Washington Post, also the Financial Times has been hostile, to put it mildly. They Gana Milei, me baja los impuestos y me voy a vivir para Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos, che! Tiri, gracias por la suscripción con describe him Prime. as a far-right figure, like he's a Nazi. Is he? We sat down with him at great length just a moment ago, here right across from the president's mansion, the pink house that he hopes to soon occupy, to find out what he's like. He didn't seem very radical. Continuing what they're now doing in Argentina seems radical, in fact insane. But judge for yourself. Here he is. Thanks so much for joining us, or for letting us come Déjame ponerme para medio. Vamos para allá. and interview you here in Buenos Aires. So why do you think, from your perspective, you've become a man with no political background, so popular so quickly in this country? Desde mi punto de vista hay dos líneas que explican por qué la popularidad. Una tiene que ver con mi background personal, que tiene que ver con el hecho de que he sido jugador de fútbol, al mismo tiempo he sido cantante de Soccer, tienes que decirle, Milei. Soccer. rock and roll. Cada vez que me dicen soccer aquí en Estados Unidos, me da una bronca, boludo, que le digan soccer. Me da una bronca. Además, Salado. soy economista y creo que esa combinación es una combinación atractiva en términos de producto televisivo. Pero por otra parte, lo que también es importante es el tema de las ideas. Y Argentina básicamente es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas y entonces la rebelión natural del sistema era ser liberales. Y es por eso que la rebelión natural aparece siempre en los jóvenes y los jóvenes encontraron a alguien que les hablaba de liberalismo, que se rebelaba contra el status quo. I don't understand how people with power in Argentina could support the status quo, given that your inflation rate is up there with Lebanon and Zimbabwe and other countries that aren't real countries. But your country is beautiful, abundant natural resources, intelligent, well-educated population, and yet its economy is in shambles. So clearly the system isn't working. How could anyone support that? A ver, el problema es que
Tucker es muy sencillo. Bueno, deja que Argentina Javier le empezó explique. a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años y siempre es buena la analogía o la metáfora del sapo en el agua. Y entonces uno empieza a calentar el agua y el sapo no se da cuenta. Pero llega un momento que cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto. Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo y con una frase que luce muy atractiva, pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico, que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Hay un derecho. Y eso es un problema porque las necesidades son Imagínate tú. infinitas Y sí. y los derechos alguien los tiene que pagar. Tengo derecho a coger, por ejemplo. O sea, es una locura bárbara esa frase socialista, pero bueno. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces, frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos, aparece un conflicto. Los liberales ese conflicto lo resolvemos fácilmente, que es con libertad de precios y propiedad privada. Y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta tensión en la sociedad. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del Estado. Es increíble porque muchos socialistas me dicen, Oscar, vive y deja vivir, ultraderechista, malvado, patriarcal, no sé qué más. Y yo, pelotudo sí que está a favor del Estado y de que lo controlen, del pie al pa eres tú, yo no. O sea, el vive y deja vivir viene de mí, no de ti. La izquierda es la que te dice todo el tiempo cómo tienes que vivir, qué tienes que hacer, en qué tienes que gastar tu dinero, qué tienes que comer, qué tienes que... Todo, a dónde puedes ir, a dónde no puedes ir, todo. O sea, es que es de loco, macho, pero bueno. Y básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social, donde la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo. I didn't fully appreciate the degree to which the Argentinian government had embraced fringe, academic, American-style social justice. A businessman told me at lunch today that people who identify as transgender pay lower taxes. 2019, you had Me voy para Argentina, me declaro trans y pago menos taxes, boludo. a Ministry of Women and Diversity created in this country for the first time. What does that ministry do? Bueno, supuestamente se dedica Ministerio de Diversidad. a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Sobrehumilidad. Sin embargo, cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Es decir, hacer canciones... Are women happier here? No. No, porque en realidad no hay resultados. Es decir, pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción, eso no modifica. Si las feministas son las más marcadas del mundo, Milei, no te tienes que enredar mucho. ¿Crees que es feliz una mujer que anda enseñando, bueno, no voy a estar hablando aquí, pero, y que se pinta los pelos de los sobacos de verde? No puede ser feliz, boludo. Es una mujer muy amargada, boludo. Déjate joder. Modifica las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. De hecho, probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. Incluso te dicen cómo hablar, amigue. Tienes toda la razón, hermano. Y este toda tipo la de razón. ministerios, o sea, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo eso, sino que además, digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos, ¿sí? Que lo único que les importa es ganar plata. Entonces, si los empresarios son cerdos malditos que lo único que les importa es ganar plata, la pregunta es, ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? Tendría que estar lleno de mujeres. Y sin embargo, cuando uno mira, la distribución Oscar, es bastante tiempo pareja. alejado, ¿viste la canción de Redimidos? Harto, saludos. Sí, lo vi, hermano. La reaccioné aquí. Y en línea con la población. Por lo tanto, lo que uno ve es que cuando sale de los valores promedios y que tiene que ver con las decisiones en agregado de hombres y mujeres respecto a qué profesiones elegir, uno ve que cuando hace la corrección por el tipo de profesión hasta en eso te dicen qué tienes que hacer con tu vida. También te dicen qué profesión tienes que elegir. Le dicen a las mujeres, por ejemplo, tienen que ser más ingenieras, pero che, a mí no me da la gana. No, pero sí. Ahí, con el martillo. Más mujeres ingenieras. Ahí, pam. A trabajar en la construcción, mujeres. tipo de trabajo y demás, las remuneraciones están arbitradas. Y la realidad es que todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismos como el Ministerio de la Mujer, lo único que hacen es crear una discriminación positiva, o sea, una affirmative action. Discriminación positiva está mal dicho. O sea, es discriminación a seca. Discriminación positiva es una forma que le han buscado acá en Estados Unidos, affirmative action, de decir, pues te vamos a discriminar. Una manera elegante de decirlo.
pero sigue siendo discriminación. Esto lo conté aquí con, por ejemplo, lo que estaba haciendo Harvard con los asiáticos, que no les permite Harvard a los asiáticos pues entrar en ¿cómo se llama? En la gran cantidad, ¿no? De los que deberían entrar, no pueden entrar porque supuestamente como los asiáticos son más inteligentes y los latinos y los negros son más burros, pues no pueden entrar, entonces creamos tasa de cupo para que entren más latinos y negros y menos asiáticos. Y es como que, loco, ningún affirmative action, ninguna discriminación positiva. Es discriminación a secas. Y ya está. O sea, ya está. Que es discriminación, que además a mí me parece absolutamente ofensiva para las mujeres, porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante. Serás un albañil y te gustará. Pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres. Pasa lo mismo de siempre. Toda acción estatal genera un daño más grande que lo que quiere corregir. Ejemplo, en Argentina quisieron corregir el problema con los alquileres. Pusieron una ley de alquileres, ahora estamos muchísimo peor. Quieren corregir los problemas del hambre, hay más hambre. Quieren corregir el problema de la pobreza, hay más pobreza. Quieren corregir la falta de... Me pone por aquí, Green, está llegando a un punto esto que ni siquiera te podés sentar al lado de una mujer en el colectivo. Que se te va a enojar, me pasó ayer. Empleo, hay menos empleo. Bueno, cada vez que interviene el Estado, como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho de propiedad, el resultado, y a la libertad, el resultado final es mucho peor que lo que teníamos originalmente. Y al Ministerio de la Mujer era evidente que lo único que iba a causar es daño a las mujeres, salvo a aquellas que se benefician de ser empleadas públicas. You oppose abortion. Why? Bueno, porque como liberal, o sea, liberal libertario, claro, porque en inglés liberal... Los liberal aquí son los demócratas, Milei, cuidado. Es distinto. Cuidado. Así que lo voy a decir como libertario. Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, adhiriendo a las ideas de la libertad, básicamente, una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. O sea, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Sin duda. Después hay una justificación desde el plano de vista de la ciencia, de las ciencias naturales, digamos, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación. Y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución. Esto es ciencia. Ya tengo un debate en este mismo canal, está con unas feministas que lo pueden buscar ahí, y en ese debate explico esto bastante en profundidad. Sí, con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su ADN, cuerpo. no es su cuerpo. Es decir, el niño no es su cuerpo. Por lo tanto... Ni siquiera la placenta tiene... La placenta tiene el ADN del niño, no tiene el ADN de la madre. Es así, o sea, todo eso es el niño, no es la madre. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas, ya que no tiene forma de defenderse. La diferencial de fuerzas significa que el niño no tiene ningún tipo de capacidad de defenderse, no puede hacer absolutamente nada, así que, pues, Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo, con dos saltos discretos, que es el nacimiento y la muerte. Y cualquier interrupción en el medio es un asesinato. So I would think you're a Catholic. You said you're just defending really the Catholic life principle. The Pope, the current Pope, is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you, and you've called him a communist. Why the disconnect? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene... Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando llegan estos temas vienen los más pelotudos a joder, boludo? Siempre es cuando toco temas de este tipo. Siempre tienen esa necesidad, men. Es increíble, me parece increíble. Igual sigan ahí, yo no tengo tiempo hoy de banearlos a ustedes. Fuerte injerencia política. Voy a abrir otra página, así que sigan. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está esta parte del Papa es fundamental, boludo. Fundamental. Mal. del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry. Raúl Castro's a Gracias por esos 13 mensajes eliminados por ahí del moderador que lo hizo. Fuiste tú, Oscar. Gracias, Oscar. Hermano, gracias. murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Bueno, tanto así que él escribió porque muchos dicen que no, que esto es mentira lo que dice Milei. Tanto así que él está incluso en el prólogo, si no me equivoco, era el libro 100 horas con Fidel, si mal no recuerdo, pero él está ahí. O sea, tanto así que es que el tipo ha declarado en favor precisamente del socialismo, de las ideas de la justicia social y todo esto. Pero bueno. Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. Sí. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Sí. Es decir,
Él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Ahora en Argentina lo bardean por hablar mal del Papa. Pero si el Papa es un desastre, boludo. El Papa es un maldito desastre, boludo. Entiende, Oscar, que la falta de educación de los padres y el socialismo que se enseñan en las escuelas y universidades tristemente hacen que tengan estos pensamientos repelentes. A ver, lo puedo entender, pero hasta cierto punto, brother, te demuestra que la única manera que ellos tienen de sabotear y de lograr sus objetivos es esta, es el sabotaje, es la violencia, es... Jamás y nunca pueden hacerlo con palabras, porque es que con palabras están perdidos. No lo pueden hacer de una manera honesta. Tienen que sabotear por obligación. Entonces imagínate tú. Pero además es alguien que considera que la justicia social un elemento central de su visión, y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema. Exactamente. La justicia social es robo. La justicia social es te voy a quitar a ti para dárselo a otro. Es robo. Robo. Si yo quiero darle dinero a alguien, que lo hago. Para un tratamiento de una nena, si a mí me da la gana sacar dinero mío para ese tipo de cosas, lo hago. Y creo que mucha gente lo hace. Y lo van a hacer, muchísima gente. Que tú me saques a la fuerza para hacer planes sociales, dinero, es robo. Para que un montón de vagos no trabajen, es robo. Ya está. Es que está y quien me pone que el Papa es otro gobernante más, sí, 100% de acuerdo. Otro gobernante más. Ya está. No puedo entender a alguien rodeado de oro por todos lados diciendo que el socialismo está bien, que el neoliberalismo es malo, que no sé qué. Me la pela. Rodeado de oro por todas partes y con miles de millones que tiene ahí dentro del Vaticano. Déjate de joder, loco. Déjate de joder. No hay nada más capitalista que el Vaticano. Que no, ni me acuerdo. Pero un socio que fue al Vaticano me dijo cuánto costaba la entrada. Y barata no cuesta. Así que capitalistas son ustedes, cabrones. Capitalistas son ustedes. Y tienen su policía privada y tienen todo privado ahí dentro. Así que déjense de romper los huevos ya. Esto no va contra los católicos, ojo. Cuidado. Esto no va contra los católicos. Los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. You described the buildings, the leftist buildings, as square and plain and ugly. Why does the left love concrete so much? Your old buildings are built out of stone and plaster, but the newer socialist buildings are all concrete. What is that? Porque principalmente yo creo que es, primero, por la cuestión de la fealdad, que ellos apuestan siempre por lo más escueto posible, hacer las cosas lo más escuetas posible, y por tanto y demás hacen figuras geométricas muy cuadradas y que son muy fáciles de resolver cualquier tipo de problema que se forme ahí, y a la misma vez porque no le interesa la estética. A ellos no les interesa la estética, les interesa resolver un problema social, pero la estética no les importa. Y va por ahí, porque ellos como quieren resolver supuestamente un problema social que se resuelve con la mano invisible de Adam Smith, pero ellos la tienen que resolver porque ellos son dioses en la tierra y te tienen que decir cómo vivir y qué hacer. Pero yo te puedo buscar cómo yo viví en el edificio que yo vivía en Cuba. A ver, edificio, vamos a buscártelo, edificio Mulgoa, se llamaba el lugar donde yo vivía. Creo que se escribe así Mulgoa, si no me equivoco. Mulgoa, Cuba. Déjame poner así, a ver si salen. Cuba. A ver, te voy a poner los edificios en los que yo vivía. A ver si sale aquí. También al no haber por ninguna ejemplo, clase de competencia para que esmerarse en hacer algo estéticamente bien, claro, ellos te hacen lo más fácil de producir, que igual es eso o nada. Porque como lo de ellos es resolver el problema y ya está, no tienen que competir. Esto, por ejemplo, es el Capitolio, que es una copia, una réplica del Capitolio de aquí de los Estados Unidos. Que es uno de los edificios más lindos que hay en Cuba, es el Capitolio. Casualmente copiaron a los americanos, pero eso se hizo antes del triunfo de la Revolución. Los hoteles más lindos, hechos, construidos todos antes del triunfo de la Revolución. Pero los edificios, este es el Foxa, construido antes del triunfo de la Revolución, el edificio más alto de Cuba, es este, también, que fue construido antes del triunfo de la Revolución, tiene forma de V, es un edificio muy bonito, ya está bastante maltratado porque es un edificio muy antiguo. No, tengo que poner edificio soviético Cuba, porque si no, no van a ver los que le digo.
Bueno, aquí no saben. Es una lástima. No sé si mi mamá habrá traído fotos de Cuba con los edificios cuadrados feos, boludo. Es que es difícil, porque esas zonas son más de campo, son zonas rurales donde yo vivía, entonces es más complicado. Gracias por la suscripción, Martín. Gracias por la suscripción con Prime, bro. Que tiene que ver con los valores de la izquierda. Digamos, los valores subyacentes en las ideas de la izquierda es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y la violencia. Entonces, todo ese altruismo socialista termina generando una contaminación de los incentivos que generan pobreza. Claro. Entonces, claro, digamos, cuando uno es pobre, digamos, la edificación que puede hacer frente por esa Sí. es claramente propia de alguien pobre. Y porque esto es Por interesante. eso son los cantes en Uruguay, por eso se multiplica cada vez más. Es así, o sea. El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Esa es la característica del socialismo. A ver, me dicen que busco en Google Maps. A ver, voy a buscar Mugoa en Google Maps. No, me voy a demorar mucho en esto. Pero bueno, que es una zona más de campo. Me voy a demorar mucho ahí. Has become ascendant, really, in the United States, as you may have noticed, with the attendant symptoms you described. Massive public debt levels, increasing poverty, Ya, es que estoy buscando desde Brave. Tienes razón. Eso es lo que me está pasando. disorder, crime, filth, and ugliness. Argentina's at the end stage of that. Argentina's now a poor country. No, Argentina no está en el... Esto yo se lo digo a Tipito y a todos mis amigos. ¿Ustedes creen que ustedes están en el fondo? Ustedes no están en el fondo todavía. Falta mucho a Argentina para llegar a ser Cuba, ¿eh? Mucho. Todavía les falta una barbaridad, o sea. Because of those policies. Muchísimo. What advice would you give to Americans having lived it? Que nunca abracen las ideas del socialismo, que nunca se dejen seducir por el canto de las sirenas de la justicia social, que no se dejen atrapar por esa frase nefasta que donde hay una ansiedad nace un derecho, pero que eso no se hace solo. Ganamos 15 veces más que los cubanos como mínimo. Yo te diría que bastante más. Mira, mi abuelo ahora mismo cobra 1.600 pesos cubanos y el dólar está a 200 y pico. Por tanto, mi abuelo está cobrando como entre 6 7 dólares aproximadamente de retiro al mes. O sea, el retiro mínimo en Argentina ahora mismo es más de 100 dólares. Ustedes cobran muchísimo más que los cubanos, pero mucho más. Pero ojo, eso va a seguir bajando. Los jubilados están en 110, perfecto. Todavía cobran más de 10 veces lo que cobra mi abuelo. Pero ojo que eso va a seguir bajando. A medida que la inflación le siga comiendo, el dinero eso va a seguir bajando. Y vas a terminar cobrando lo que cobra mi abuelo. Es así. Para eso hay que estar preparado y hay que dar la batalla cultural día a día. Y esto es lo que hago. Dar la batalla cultural todos los días. Un poquitito, todos los días. Todos los días. Al principio me cagaban a pedos, no importa. Pa. Día a día. Hay que tener cuidado porque ellos no tienen problema en meterse adentro del Estado y aplicar las técnicas de Gramsci, seduciendo a 180 dólares en el oficial, en realidad son 100. Artistas, seduciendo, o sea, la cultura, seduciendo a... Todavía es 10 veces más de lo que gana un jubilado en Cuba, ojo. Todavía sigue siendo 10 veces más de lo que gana un jubilado en Cuba. Sigue siendo mucho dinero. Por eso yo recuerdo un chileno que me puso una vez que debatiendo con él, me dice, pero tú no sabes que un jubilado en Chile cobra nada más, creo que eran 380 dólares mensuales o 450, no recuerdo. Y yo me cagué de risa en su cara, o sea, me cagué de risa porque es que es impresionante no saber lo que cobra un jubilado en Cuba y querer el sistema cubano. Es de loco. Pero bueno. A los medios de comunicación o metiéndose en los contenidos de la educación. Hay que tener mucho cuidado, hay que cortarles el financiamiento y hay que hacerlos competir a la par. Y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que Milton Friedman decía que la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. Con eso solo no alcanza. Con eso solo no alcanza. Yo podría quitarme de toda esta mierda. Yo podría no tener el canal ese que tengo para hacer política y para hablar de política. Yo podría dejar de hacer eso. Yo gano mucho dinero con el canal de Greenfield. Mucho. Podría dedicarme más a ese canal. Podría emplearme más a fondo. Podría abrirme otro canal de deporte. Y ya está. Y hacer más dinero todavía. No basta. No basta. Si tú dejas que tu país lo tome el socialismo, tarde o temprano te vas a hundir tú también. Tarde o temprano vas a estar en el horno tú también. Por tanto y además, hay una parte de mí que siempre va a estar peleando contra el socialismo. Siempre. 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 Toda la vida voy a estarlo peleando. Siempre.
aunque gane el dinero que gane. Siempre. Parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de la idea de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen, ellos se van a meter en el Estado y desde el Estado van a imponer una agenda que de largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Entonces, ahí, digamos, es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para... Borsa, gracias por esa suscripción con Prime, bro. Luchar contra el socialismo, contra el estatismo. A los que me están diciendo que eso no era verdadero socialismo. Che, cuidado con el verdadero socialismo, ¿eh? Y entender que si eso no se hace, los socialistas siempre van a seguir intentando. Porque, ¿cuál es el punto? Por eso yo no entiendo al youtuber que me dice, a mí no me interesa la política. Pero tú te van a coger igual. A ti no te interesa la política, pero te van a coger. Por eso no entiendo a los Ibai. No los entiendo. No los quiero entender, no los puedo entender, no los voy a entender nunca. No puedo. No, pero el problema es que con el gobierno yo estoy coludido, que te van a coger tarde o temprano. Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en este mecanismo de apropiación de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Donald Trump is running for president of the United States, as you know. What advice would you give him? Aquí Milei se pone un poco condescendiente con Trump. Yo le hubiera dicho que aplique medidas más liberales todavía, que no regale más dinero y que no vuelva a cerrar la economía. Que continúe con su lucha en contra del socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo, que la pelea es contra los estatistas. Sí, pero a la misma vez imprimió dinero como loco aquí, Milei. A la misma vez imprimió dinero en Estados Unidos a las dos manos. Aumentó la masa monetaria en casi 6 billones, Milei. Comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado. Es decir, el Estado no crea riqueza, el Estado la destruye. El Estado no puede dar nada porque no produce nada. Y cuando lo quiere hacer, además lo hace mal. Entonces, me parece que si yo, desde mi pequeño lugar, lo único que podría decirle es que redoble los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas. Do you see the climate change movement as part of the same socialist agenda? Ahora mismo, ¿con quién vas en estas elecciones en Estados Unidos? Con Trump, boludo. O sea, yo pelotudo no soy. Si yo lo que tengo de un lado es el ultrasocialismo recontra rancio contra un socialdemócrata moderado como lo es Trump, voy a votar a Trump, boludo. Pero esperando que algún día Rand Paul pueda ser presidente de los Estados Unidos. ¿Sabes lo que te digo? Y por lo menos mis ideas van encaminadas a que un tipo como Rand Paul sea presidente de los Estados Unidos. A día de hoy se ve imposible, pero también veíamos a un Milei imposible en Argentina. No lo sé, pero yo me voy a mover hacia ese lugar. Sí, es parte de la agenda socialista. De hecho, el posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico... Y el tema de los monopolios y la competencia, ¿cuándo se habla? Los monopolios son creados mayoritariamente por el Estado. Es muy difícil que se cree un monopolio de forma natural. Es prácticamente imposible. De hecho, si tú buscas países como Cuba, vas a ver que es un país totalmente monopolizado por el Estado. Hay una sola empresa de telecomunicaciones que se llama Etersa. Hay una sola empresa de agua que, en el caso de La Habana, es Aguas de La Habana. Hay una sola empresa para... Bueno, Etexa es telecomunicaciones en general, telefonía móvil, telefonía fija, servicios de internet, todo lo cubre esa compañía. Electricidad, exactamente lo mismo. La Unión Eléctrica de Cuba es la única compañía que tienes ahí. O sea, el Estado tiende a crear monopolios siempre. La mayoría de los monopolios que vas a ver son estatales. La competencia genera precisamente que los monopolios caigan. Un ejemplo que siempre les pongo. Ustedes saben la marca Kodak. ¿Saben cuál es la marca Kodak? ¿La conocen? Kodak. ¿Saben cuál es? ¿Han escuchado hablar de Kodak? Perfecto. Kodak en los años 90 era la número 1 en cámaras fotográficas. ¿Ya? Y cuando le llegaron, vinieron unos loquitos y le dijeron, mira, tenemos cámaras digitales con la que yo estoy grabando ahora mismo.
una Sony A7 IV. Llegaron y les dijeron, mira, tenemos cámaras digitales. Son unas cámaras que dentro de una tarjetita puedes hacer esto y la gente puede trabajar con las fotografías. ¿Sabes qué le dijo Kodak? No. Porque tenían el monopolio de la fotografía. Y como el negocio eran los rollos de fotografía, ¿se acuerdan los rollos de fotografía que había que ir y revelarlas e imprimir la fotografía? ¿Se acuerdan de todo aquello? Como ellos pensaron, tengo el monopolio, soy la compañía más grande, pues simplemente no me interesa tu negocio de la fotografía digital. ¿Y sabes qué le pasó a Kodak? Que a día de hoy se dedica a cualquier cosa menos a la fotografía. Canon, Nikon, Sony, Panasonic, todos se los comieron por una pata. Eso es lo que sucede en un libre mercado. Que si el monopolista o el que tiene el monopolio hasta cierto punto de, por ejemplo, en este caso la fotografía, se hace el cabrón, en un libre mercado los revientan. ¿Qué hacen las compañías en países como los de Latinoamérica? ¿Qué hubiese hecho Kodak? Hubiese prohibido la cámara digital. Vamos a prohibir la cámara digital porque hay muchas personas que van a perder su empleo. Por ejemplo, el que revela la foto va a perder su empleo. Che, que se compre una impresora de fotos digitales. ¿Yo qué quiere que te diga? No lo sé. Que se busque la vida. Pero ¿por qué la fotografía tiene que seguir siendo igual de cara y que para colmo, si el rollito aquel lo sacabas antes de tiempo o no me acuerdo qué era lo que le pasaba, se te echaban a perder todas las fotografías? O sea, no. Y eso es lo que pasa. Si quieren hablar de monopolio, pues aquí tienes mi speech sobre los monopolios. Que se hizo evidente. Nunca dije que no hay monopolios naturales. Yo sí creo que se forman algunos monopolios naturales, sí es posible. Si una compañía da el mejor servicio durante muchísimo tiempo, probablemente esa compañía puede ser que vaya tendiendo hacia convertirse en un monopolio. Puede ser, ojo. Pero casi siempre esas compañías van a buscar coludirse con los estados para monopolizar de alguna manera el mercado. Siempre. Con la caída del muro, aunque en realidad el socialismo fracasó. Como la UFC me ponen ahí. No, la UFC ya lo he dicho 800 veces. No puede ser un monopolio. Para que la UFC fuera un monopolio no puede existir Bellator, no puede existir PFL, no puede existir One Championship, no puede existir, bueno, ahora mismo yo qué sé, Masvidal no pudiera crear en última instancia, ¿cómo se llama? Gamebreak, creo que se llama, no sé cómo se llama, la promotora de Jorge Masvidal, o BKFC tampoco pudiera existir, Bare Knuckle, etc. Disney tampoco es un monopolio, gente. Disney no es un monopolio. No sé, los nombres, ¿de dónde se los están sacando ustedes? ¿De dónde? O sea, ¿Disney es la única cadena de streaming que hay? O sea, ¿me está jodiendo? ¿Ustedes de verdad dicen estas burradas y sin pensar en lo que están diciendo? Fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro. En rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros. La FIFA puede, sí lo puedes llamar un monopolio si quieres, hasta cierto punto, pero eso es una discusión más larga. Aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical, porque hay que recordar que el feminismo como causa original es una causa liberal. El primero que impulsó esto fue Jeremy Bentham, a mediados del siglo XVIII. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque No, de hecho no es que no lo necesitemos, Milei. Es que cuando el Estado regula los precios, dejan de existir los precios. Esta es la imposibilidad del socialismo que demostró Mises. Mises demostró la imposibilidad del socialismo en la década del 20. Mises demostró que el socialismo era un imposible en la década del 20 porque no hay posibilidad de que se formen precios. Es que el Estado regula, las cosas empeoran más. Y además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Por lo tanto, es una política que siempre falló en el mundo, pero no solo porque es tremenda porque falla siempre, sino porque además es una política sangrienta que determinados seres humanos se creen estar en situaciones de decidir quién vive y quién no. Es decir, es como una máxima expresión de la fatal arrogancia, donde cómo un ser humano va a determinar quién vive y quién no. Es decir, eso es lo que quiero que quede claro. Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre.
Todo el tiempo tienen manchadas las manos de sangre. No les alcanzó con... Are you arguing that socialists commit bloodshed because they believe they are God? Todo el tiempo. Porque ellos se creen que son Dios. Es decir, son unos herejes. Es decir, por eso Hayek en su último libro esto lo llamó la fatal arrogancia. Es decir, porque para coordinar todo este tipo de acciones, la que ser omnisciente, cantidad de conocimientos que hay que tener, y eso está vinculado a otro artículo de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, donde da una forma más científica y profunda de la idea de la mano invisible, de Adam Smith. Lo que dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Y aún así, existiendo el libre albedrío, ¿cómo tú sabes lo que yo quiero? Si yo no quiero comer pollo y quiero comer carne de vaca toda mi vida, ¿cómo tú sabes lo que yo quiero? O sea, aún así, aún siendo omnisciente. Creo que el libertarismo puede ayudar con el problema económico, pero no con el social. Para eso estamos los conservadores. Yo creo que en gran parte los liberales son conservadores, en gran parte, pero para eso hay que ir a los principios del liberalismo, y esto lo he dicho muchas veces. Hay que leer a Adam Smith, hay que leer a John Ahí es Locke. donde creo que un Estado pueda intervenir, pero a favor del libre mercado, como cuando se fusionaron T-Mobile y Sprint. Sí, puede ser. Creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Mario, gracias por la suscripción con Prime. Y le voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente, ¿quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Sí. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir. Entonces, volviendo al Papa Francisco, ¿por qué defiende una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia? Es raro, ¿no? Es decir, So why does he? What's the answer? yo creo que debería darla a él. Y sí. Es decir, porque a la luz No jodas. del debate, No te jodas. a la luz de la evidencia empírica, él es el que tiene que dar explicaciones de por qué defiende una organización económica que conduce a la pobreza, a la miseria, a la violencia, a la decadencia, y que si los dejaran, destruirían el mundo. Sería una explicación, que lo explique él. Yo no soy socialista, yo soy liberal, libertario. You've said that as president of Argentina, you will not do business with China. De hecho, Esta pregunta fue sumamente interesante, boludo. no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Pero Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. hasta Lula le tiró. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. Y esta es la diferencia de lo que dijo Milei acá. Esta es la diferencia. Él dijo, si los argentinos quieren comerciar con quien quieran comerciar, eso es problema de ellos. Pero nosotros no vamos a responder por quién comercie o no el argentino. El argentino puede comerciar con quien le dé la gana. ¿Tú quieres comerciar con comunistas? Pues comercia con comunistas. Esto estuvo magistral por parte de Milei. Do you pray for wisdom and guidance? Bueno, me consta que hay mucha gente orando por mí. A mí me da Aquí no se mojó mucha tampoco, felicidad Milei. mucha gente que, por ejemplo, va al Kotel, o sea, al Muro de los Lamentos en Israel, y dejan peticiones por mí. Esto que tú estás diciendo aquí es muy importante. El Estado no produce nada, así que no tiene que comerciar con nada. Exactamente. Toda la razón. Así es que Hay quien pone que lo van a matar. No sé, boludo. Yo espero sinceramente que no, porque lo van a convertir en un mártir, boludo. Lo van a convertir en un mártir si lo matan. yo me siento bien. O sea, pero aparte estoy convencido de lo que estoy haciendo. Así que digamos, la vida sin libertad no merece ser vivida. Es decir, en algún momento me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar... Me ponen, eso lo dijo por obligación, porque el comercio con China es muy grande. Pero él dijo, ustedes todavía no saben diferenciar entre lo que es Estado y lo que es
el individuo. Él dijo, si los argentinos quieren comerciar con China, que comercien con China. El Estado argentino es quien no va a comerciar. Pero el ciudadano sí. La empresa sí. Y es así como yo creo que debería de funcionar. Es así. Mi vida por la ciudad de la libertad. Y yo estoy dispuesto a darla. Y busco ser testimonio de esa forma de vivir en libertad. O sea, la esclavitud me parece algo horroroso y voy a dar la pelea por la ciudad de la libertad, todo lo que la tenga que dar, con las consecuencias que eso traiga. Porque hacer lo correcto no se negocia. Interesting. Last question. You said there's this enormous state workforce, government workforce in Argentina, but you said that you would not lay them off immediately until you built up the private sector economy because you worried there would be violent protests. Are you worried that there will be violent protests or violence against your supporters over the next month before the election? No me preocupa porque yo voy a gobernar con la ley en la mano y la ley en mi gobierno se va a cumplir y el que las hace las paga. Y esto también fue muy bueno que lo dijera. Además, no tendrían por qué quejarse. Mano dura. Esto es algo que sí caracteriza a la derecha. Mano dura. Porque, digamos, no van a ser afectados en las reformas de primera generación. Y cuando tomen lugar las reformas de segunda generación, ellos mismos. Sí, ahí como tú lo pones, no se va a meter en el medio. Tú quieres comerciar con China, comercia con China. Si te estafan es tu problema. Yo no voy a responder por nada ni me voy a meter en problemas. ¿Ok? Tú quieres comerciar. Es como que un padre le diga a un hijo, a ver, yo creo que no deberías de negociar con este porque es un delincuente. Pero si tú quieres comerciar con él es tu problema. O sea, yo no te voy a defender después. Van a dejar de lado esos trabajos en el sector público por una cuestión de incentivos, por una cuestión de remuneración. Por lo tanto, no debería ser un problema. Pero si aún así quisieran hacer problemas, nosotros vamos a aplicar la ley. Y aquellos que cometan disturbios y aquellos que violen la ley, los vamos a meter presos. Es lo que hay que hacer. Do you believe law enforcement is on your side? Entonces no estaría funcionando la justicia. Y en realidad, yo voy a estar trabajando además activamente para que la justicia sea verdaderamente independiente y pueda actuar libremente. Y ahí, digamos, aquellos que violan la ley y que violan la Constitución tienen que pagar por eso. Por lo tanto, en una justicia que se le dé el respaldo político para que sea verdaderamente independiente y trabajar en las reformas para que sea verdaderamente independiente, no veo por qué no deberían apoyar. Si no, no sería justicia. Javier Milei, thank you. Aquí está Milei, Tucker Carlson. Damas y caballeros, me retiro. La entrevista política más vista en la historia de Twitter la tiene nada más y nada menos que un argentino y es el señor Javier Milei. Impresionante, ¿eh? Impresionante.